Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les saluda nuevamente el doctor Tililín y aquí les voy a presentar un amigo que le he topado a los añazos, mi estimado Santiaguito. ¡Qué bestia! ¡Qué felicidad! Aquí está. Doctor Tililín, a los tiempos, ¿qué estás? Oiga, a los tiempos. Estoy contentísimo por haberte invitado acá a mi humilde Martín TV. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Gracias a Dios estoy muy bien, estoy ya muy feliz, son camino a 20 años de ya no beber y estar en juicio ahora. ¿En serio? Sí, ¿Cuántos dijiste? Perdón, me fui. camino a 20 años ya, 20 años, ni una gotita. ni una gota. Ni así te exigen o algo, no. No, así exijan o lo que sea, ya nada que... Y las fiestas, las paras. Sí me he apartado un poquito de ellas, ¿no? Claro. Cuéntame un poquito acerca del... O sea, tú eres AA, AAA, cuatriple quintuple A, ¿cómo eso? Yo como no sé. Sí, Cuéntales pues, ahí. Formé parte de Alcohólicos Anónimos hace algún tiempo, ¿no? Sí, son prácticamente 3 años que pude tapar, como se dice, la botella, pero me quedé adentro porque tenía las mismas actitudes, los mismos comportamientos, las cosas que uno se hacía, pero ahora hasta más, como se puede decir, más vergonzoso porque las cosas que hacía de borracho ahora ya las hacía sano. Así es. Entonces, realmente, como te dije, son casi 20 años que tuve un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal, porque la fe es una experiencia personal, sí, de ese Dios amoroso, misericordioso que puede cambiar la vida del ser humano. Y fue Él quien me cambió, porque yo siempre quise dejar de beber, eso siempre quise, Claro. pero no podía. No podía, o sea, hacía mis juramentos a mi esposa, esta es la última vez, ya de aquí nunca más. Pasaba una semana, 2 semanas y nuevamente estaba en lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y tú tomabas un día, 2 días, no? ¿Cómo? O sea, semanero nomás. De todo un poco, o sea, a veces semanero y a veces ya cuando me pasaba esa barrera invisible del alcohol, ya 1, 2, 3 días, desaparecido. Entonces a veces Perdón, ¿y eres alcohólico revoltoso, peleabas o solo de o sea, de vez en quedar cuando, así? como se decía en mis tiempos, sí se me rayaba el cassette. Entonces, pero Cuéntame no podía... un poquito qué hacías. A ver, una anécdota, a ver. Recuerdo una vez que estaba en la madrugada y estaba... Me veo envuelto en sangre, ¿no? Y todavía tengo unas mellitas por aquí y estaba por el camal. Y me acuerdo que yo me vi ensangrentado, me vi todo así, ¿no? Y no supe qué pasó. Lo único que me dirigí a mi casa, ¿no? Y me encerré para que nadie me vea, ¿no? Pero tengo una hermana gemela que por ahí dice que algo le pasó a mi hermano, tocaba, dice, la ventana y que no le abría, así que ella se asustó mucho, rompió la ventana y entró y me vio envuelto en sangre, ¿no? Y he hinchado la cara y todas esas cosas, y he por aquí cortado y cosas. Yo realmente no recuerdo qué es lo que hice, qué estaría haciendo, ¿no? Entonces, pero simplemente casi me matan, ¿no? Trajeron un doctor Tililín por ahí para que me cosan, las mellitas tengo hasta ahora, ¿no? Pero yo dije ahí, nunca más voy a volver a beber, jamás voy a volver a beber. Era finales de noviembre, es que ahora me acuerdo, ya. pero llegó las fiestas de Quito, ¿no? Nuevamente. Y los buenos amigos me fueron a ver, no, que ponte el maquillaje nomás, tranquilo, y sal nomás. Y yo recuerdo, no, es que yo ya no voy a... No, solo para... Entonces salí, y bueno, ahí fue la canelita nomás, o sea, para prueba nomás. Fueron 2, 3, 4, 5 canelitas que a la quinta, sexta ya estaba ya en la pirámide ya. Ahí sí, y nuevamente, entonces siempre tenía esa recaída, volvía nuevamente, ¿no? Por eso decía que solo Dios me pudo cambiar, porque el querer hacer el bien estaba en mí, pero no lo podía, como dice en la Biblia, del apóstol Pablo, el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Pero Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora quiero dejar de beber, momento, ¿no? Pero ya lo puedo, pero no soy yo, sino es el poder de Dios acompañándome en mi vida, ¿sí? Porque Dios vino acá, no vino a juzgar ni a señalar, no, tú que tomas, tú que robas, tú que adulteras. Él no vino a eso, ¿no? Él nos vino a dar vida y una vida en abundancia. Amén. Entonces, Oye, Santiaguito, y cuéntame un poquito, ¿cómo fue que tú estuviste ahí en los AA? ¿Visitaste o cómo te llevaron? ¿O tú mismo fuiste con tus propios piecitos? Realmente el primer síntoma del alcoholismo es la negación. Así es. Sí. Un día estuve yo ahí, pues, y mi esposita, mi buena esposita, llegó y me dijo, mijo, quiero hablar contigo. Le dije, claro. Me dice, ¿sabes qué? Quiero decirte algo.
tú eres un alcohólico, dice, quiero ayudarte. Yo, alcohólico, no, si alcohólico es ese que toma Claro, todos los días, el claro. que está en la vereda Así ahí es. acostado, ese es el alcohólico. No, yo solo de vez en cuando, cada fiesta, 2, 3 días que me desaparezco. Y entonces ella se puso muy sentimental y me dijo, no, tú tienes que ir a Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos, no. Hayas de haber Pero- peleado con tu esposa. Sí, con mi esposa y conmigo mismo. Ah, ya. Porque yo dije, no, yo no soy alcohólico y me voy en ese tiempo a las cervezas, a las Chopp. Ah, la Entonces, Chopp a la de barril. Chopp, esa de barril. Entonces, unita nomás, yo sí puedo manejar esto. Y una, y no podía porque una vez probado, entre comillas, me picaba. Entonces terminaba mal. La palabra. Entonces esas borracheras hicieron que yo me confronte conmigo mismo y diga, sí, en realidad tengo un problema con el alcohol. Entonces me dirigí y mi esposa me llevó a Alcohólicos Anónimos, donde me pasaron el mensaje. Y luego de la reunión dijo, si hay alguna persona que quiera dar ese paso de... Yo ese rato alcé la mano y dije, Ah, yo, ¿sí? sí, sí. Y, De una. y los pasos de recuperación, los 12 pasos, las 12 tradiciones, Ah, ya hay sí pasos, ayudan, ¿no? claro, sí ¿Puedes ayudan. decir los pasos rapidito o para Claro. otra vez nos ponemos paso por paso? A Claro, conversar? sí, sí, el primer paso dice, no, reconocer que dice, soy impotente ante el alcohol, ¿no? Y mi vida se había vuelto ingobernable. Así O es. sea, sí, con sí, el sí. alcohol la vida se vuelve ingobernable, ¿no? Vienen los malos deseos, viene el desorden sexual, viene la mentira, porque un borracho es mentiroso, ¿sí? Pero qué Viene pinoches. el adulterio, la fornicación, inmundicia, la lascivia, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y todas esas cosas que van de la mano. La enfermedad, porque uno se enferma físicamente, mentalmente, Es una enfermedad emocionalmente. el alcoholismo. Sí, es dedicado por la Organización Mundial de la Salud. Ujú. Es una Comprobado. enfermedad, claro, Comprobado. trifásica, física, mental, emocional y espiritual, porque te aleja de ese ser superior. ¿Qué? Entonces, el primer paso es reconocer que uno tiene un problema. El con el alcohol. problema. Pero ¿a quién le gusta admitir la derrota total? Prácticamente a nadie. Sí. Sí, pero ese día que yo asistí, había personas que hablaban, ¿no? Que pasaban a tribuna, como se dice, y daban su testimonio de todas las... y yo me identificaba, ¿no? Porque somos los mismos artistas en diferentes escenarios. Así es. Entonces yo me identificaba. Entonces el paso 2 dice que solo un poder superior a ti te puede devolver. Ahí es esa cuando a noticia. ti te pegó o sentiste algo divino. ¿Cómo fue eso? No, ahí todavía no fue porque Ah. en Alcohólicos Anónimos no te obligan a creer en Dios ni nada, sino es No hay un poder no superior. hay religión. No hay. Y lo que pasa es que ahí puedes tú poner un poder superior a ti, porque ya no puedes, entonces tú estás admitiendo que necesitas algo superior a ti que te ayude a cambiar. El hecho que tú vas a Alcohólicos Anónimos quiere decir que estás aceptando que alguien te puede ayudar. Ah, ya. Entonces yo decidí como un Dios amoroso, o sea, pero un Dios entre comillas, porque seguía haciendo mis malas cosas, como te digo. Paré de beber, pero seguí en las cosas. Pero dice el paso 3 que nosotros debemos de abrir nuestro corazón a ese Dios amoroso y misericordioso, ¿no? Decidir comprometerme con ese Dios. Claro. ¿Sí? Entonces, aceptar, ¿no es cierto? Creer y ahora sí decidirse. Ahí nos vendría también tener fe a él. Claro, la fe. Pero una vez se dice la fe, bueno, yo me sé de memoria qué es la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero ¿qué es fe? La fe es una experiencia personal, ¿sí? Entonces, cuando uno cree en ese poder superior, en ese Dios amoroso y misericordioso, ahí es uno cuando decide cambiar, ¿sí? Todavía en Alcohólicos Anónimos, o sea, puse mi fe, así entre comillas, en Dios, pero no pude salir, como te digo. Ahí viene el paso 4, donde uno se hace un inventario desde cuándo uno estuvo tomando. Entonces yo me acordaba que... Un recorderis. Sí, un recorderis, que con los buenos amigos me decía, sácate una botellita. Hacíamos así, la mitad vos, la mitad yo. Y ahí sí, Toma ¿no? como hombre. Y qué lindo, ¿no? Y hacer mis Cosa cosas. doble, Sí, todo sí, sí. Entonces en ese momento, como te digo, estamos hablando de mi época de Alcohólicos Anónimos, logré hacer ese paso 4, ¿no? Entonces donde decía desde cuándo empecé a beber, que empecé con la cerveza, que esto, que las puntas, que tantas cosas, ¿no? Entonces en el paso 5 uno busca todo lo que tú tienes del paso 4, contar a otra persona, ¿sí? A los padrinos, que se llama ahí, ¿no? Para contarles, sí, ahí tienes un padrino para contarle tus vivencias y todo, y que él te pueda dirigir, ¿no? Y luego empiezas tú a reconocer
humildemente le pides perdón a Dios, empiezas a reconocer, a pedir disculpas, ¿no es cierto? A pedir perdón, a otorgar perdón, y viene también a través de la oración, la meditación, buscar ese contacto con Dios, ¿no? Disculpen, ese perdón entra a la familia también, o sea, Sí, si sí, pides perdón a la lógicamente, sí, sí. familia. Te estoy hablando rápido de los pasos para terminar en el alcoholismo. En Alcohólicos Anónimos también se pasa el mensaje, es el último paso, ¿no? Pasar el mensaje a la persona que aún está sufriendo. Ahora mira, después de eso, yo volví a recaer después de haber estado en Alcohólicos Anónimos. Como te digo, dejé de beber. Entonces ahí fue ya la gota que derramó el vaso. Entonces estuve mal, mi esposa me dejó, estuve así y estuve mal, ¿no? Ahí es cuando Sí, yo me tengo... contaron, Santiago. Sí, sí. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, todos sabían de eso, ¿no? Pero bueno, a veces a uno causa vergüenza, ¿no? Pero Sí. ¿sabes qué? Ahí es cuando yo tengo un despertar espiritual verdadero, ¿no? Ay, Cuando ya quedé sin nada y me presentan ese Dios amoroso y misericordioso. O sea, fue a buscarle a mi hermana y estaba ahí un guía espiritual de mi hermana y me dice, ¿sabe qué? Dios me pone a orar por usted. Y yo le digo, yo no creía ni en Dios en esos entonces. claro. Digo, bueno, es cuando ahí tengo una experiencia personal con el Señor. Y Dios empieza a cambiar mi vida. Pero en ese instante cambia el Señor mi vida. Pues, ¿sabes por qué? Porque caigo de rodillas y empiezo a reconocer que sí, que tengo un problema con el alcohol. Sí, abro mi corazón a ese Dios amoroso y misericordioso, el segundo paso. O sea, primero reconozco y digo, sí, voy a buscar a ese Dios amoroso. El tercero, decido comprometerme y entrego mi vida al Señor. Y en el inventario, como te contaba antes, lo que yo decía a los 12 años tomé esto, ¿no? Empiezo a ver más allá. Empiezo a ver desde mi niñez las cosas que me afectaron, las cosas que pasé. Es por eso que a veces cuando yo visito los centros de adicciones, te cuento, las cárceles, para predicar la palabra de Dios. Sí, sí, entonces ahí es lo que yo digo a veces, ¿no? Cuando hacemos este paso, no les digo cómo empezó usted, que probó primero el tabaco, la marihuana, luego las pepas. No, sino que vamos un poquito más allá. ¿Qué te pasó en tu infancia? Tal vez recibiste un abuso sexual. Claro. Tal vez no creciste con tu papá, tal vez, ¿qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Qué eso marca? El trago es feo. Uno cuando prueba, es feo. No es que dice, toma porque me gusta, sino que hay algo en el corazón que hay que sanar. Y por eso uno se busca eso, pues. Entonces cuando uno se está tomando, no empiezas con alegría y todo. Pero ¿cómo se termina, no? Con la autocomiseración. Yo pobrecito, es que a mí me ha pasado esto, a mí esto, sí me hago la víctima. Sí, yo también me hacía la víctima, es que a mis hermanos le dieron todo y a mí no me dieron, y pobrecito de mí. Y entonces me hago la víctima y empiezo ahí. Pero te digo que en ese paso yo empecé a ver mis falencias, la falta de amor tal vez. Mi madre murió cuando yo tenía una temprana edad. Y entonces todo eso conllevó a tener amistades y, como decir, mis penas, ahogarlas ahí. Entonces ahí fui descubriendo el porqué, las situaciones, y fui corrigiendo, perdonando a las personas que me hicieron daño, pidiendo perdón a las personas que yo he ofendido, el paso que te decía. Pero aquí es cuando uno humildemente le pide y empieza a enmendar, así las cosas. Si antes era un mentiroso, ahora ya no soy mentiroso, así de fácil. Si antes tomaba, hoy ya no bebo. Y como te decía, se pasa el mensaje a las otras personas, yo hago eso. Yo visito las cárceles, los centros de adicción y doy mi testimonio de cómo Dios pudo cambiar mi vida. Ahora cuando uno habla de Dios, cuando una persona está en el alcoholismo, en la drogadicción, lo que menos quiere es escuchar de Dios. Así es. Ya vienen a hablarme de Dios. Estoy en este problema, mi mujer me dejó, me siguió juicio de alimentos, vienen a hablarme de Dios. Si Dios existiera, ¿por qué? Y entonces no es eso, sino que son nuestras propias malas decisiones. La palabra de Dios dice, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué escoges tú? La bendición. Pero muchas veces escogemos la maldición. Así es. No es que Dios me está castigando. El pecado trae consecuencias a la vida del ser humano. Si yo estoy en consumo, si estoy tal vez alcoholizándome, por ahí tengo una relación sexual con una persona X que me encontré en la discoteca, un embarazo no deseado. Entonces hay consecuencias. Sí, si le insulté a alguien, vino y me disparó, me asaltaron, hay consecuencias. Y a veces no es que Dios me está castigando, sino que es la consecuencia del pecado. Sí, entonces, mira, cuando uno empieza a dar... Y consecuencia del pecado, creo, y decisión mal en la vida, ¿no? Sí, pero Dios no está para juzgar ni señalar, sino que Él nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Entonces, cuando uno ya tiene esa experiencia, ya no vuelve a ser, como dice uno, tropieza con la misma piedra 2, 3 veces como lo hacía antes.
Pero ahora ya es el poder de Dios, ya que uno, gracias a Dios, ya, o sea, ya no entra el trago. Como antes decía, aunque sea a mi esposa, yo le decía un cevichito, entonces sin cerveza estás loca. Ahora yo veo que una comida buena, o sea, le daña el sabor, pues. Ahora, gracias a Dios, digo eso, pero en ese tiempo no decía. Entonces, como te digo, ha sido estos 19 años que voy en sobriedad, los años más lindos de mi vida. Como te digo, el alcohol siempre perjudica la vida del ser humano. Claro. Es que daña la mente, ¿no? Uno a veces cuando se está así, ¿cómo se pasa enfermo? Uno se levanta del chuchaqui, ¿cómo se lo...? ¡Ay! Un doctorcito tililín que me dé una aspirina, el tufo y todo eso, ¿no? Entonces, pero uno no se da cuenta de eso, ¿no? Pero ya cuando uno va cambiando, y a veces no por juzgar a las demás personas, sino que uno dice, así estaba yo sabía estar como esa persona, ¿no? Entonces ahí es cuando yo recuerdo eso y digo, tengo que ayudarles. Pero no soy yo, sino es Dios. Dios dame esa palabra para poder ayudar a esa persona. Entonces, como te digo, uno ha vivido en carne propia todo lo que es el alcoholismo y gracias a Dios he podido salir de eso y eso es lo que busco. Ahora en la fundación que trabajo hay jóvenes, hay personas que se están iniciando en el alcohol, ¿sí? El otro día le veía ahí a una chica con una botellita de Switch. Y le digo, sí, entonces yo decía, así se empieza. Sí, personas que compran esos cigarrillos electrónicos, esas cosas, por ahí se empieza, por la curiosidad, pues. Entonces, a veces uno fruto de la curiosidad empieza a consumir, empieza a ir con el traguito, con la cervecita y luego va alcanzando esas cosas. Entonces, eso es lo que te puedo decir, que estoy feliz, voy camino a 20 años de sobriedad y es bonito, ¿no? Estoy ahora en este momento visitando el centro de adolescentes privadas de libertad, que es el CAI. ¿Dónde es eso? Aquí en Conocoto nomás, sí, entonces ahí estoy dando la palabra de Dios a las chicas, son 17 chicas que están ahí, también, sí, en el centro de detención provisional, en el CDP, lamentablemente en este último tiempo no he podido ir por motivos laborales, pero donde estoy trabajando tengo la oportunidad también de dar esos tips de prevención para los jóvenes, ¿no? Entonces, como te digo, yo no les juzgo, yo no estoy diciendo, verá que el trago es malo, esto te hace así, esto te hace asado, y te pasa, sino que yo lo viví, te digo, esto te va a llevar a esto, yo ya te di pasando, no lo hagas tú, así es. ¿sí? Entonces, hay chicos que lo toman por bien, pero como yo también tenía esa edad, este está loco, ¿no? Si esto es lo mejor, la farra, esto es lo mejor, pues tener 1, 2 chicas, 3 chicas, eso es más hombre uno. Oye, Santiaguito, a lo que tú estás dando esos tips o esos mensajes, ¿no has tenido alguna anécdota de hablar? Porque en realidad el alcoholismo es terrible, ¿no? Pasar un mensaje a una persona que esté con esta enfermedad no va a aceptar, como tú ya lo explicaste, pero no te ha hablado, no has tenido alguna experiencia acerca de eso, en tus charlas o tus talleres. No, porque como te digo, uno lo hace espiritualmente, ¿sí? Porque uno no llega, verán que el trago es malo, verán que esto, verán que esto otro, verán que... No empiezas a juzgar a la gente, Así ¿no? Y a criticar, porque uno también estuvo del otro lado. O sea, ¿a qué horas acaban con el sermón? ¿A qué horas acaban con esto? Entonces, no he tenido eso, ¿saben por qué? Porque hablo desde el lenguaje del corazón, ¿sí? De cómo él puede salir de eso, de cómo vislumbrar otra vida, ¿sí? De cómo tener otra óptica de vida, ¿no? Decir, yo también viví lo que tú estás viviendo. A mí también me dejó a mi esposa. Yo también me quedé sin un real. A mí también me asaltaron. A mí también me pegaron. Yo también insulté a mi padre. Yo también me arrepiento de tantas cosas. Y todo eso es lo que las personas se van identificando con uno. ¿Y cómo logré yo salir? No me pongo, por ejemplo, sino como te digo, les doy los tips para que ellos puedan salir. Entonces, ese es el programa, ¿no? Más bien de atracción, ¿no? Entonces, ahí ellos van viendo, no como ejemplo te digo, pero sí los tips de cómo se puede salir. Entonces la persona que está en esos problemas se identifica y acepta esos tips y sale adelante, ¿no? Como te digo, la decisión es personal. La decisión es personal porque cuando hay personas que dicen, chuticas, me voy a encerrar en esta clínica, y a veces les pregunto, dice, es que es para que mi esposa vuelva conmigo. Entonces uno se queda así. O sea, este programa de Alcohólicos Anónimos, eso no te devuelve mujer, sino que uno empieza a cambiar y las demás cosas vienen por añadir.
amargura. Entonces, son esas cosas, ¿no?, que uno se les da, ¿no? Ha habido personas así, a veces que no quieren saber las cosas de Dios, pero entonces yo empiezo de otra manera, empiezo a orar, empiezo a que Dios vaya preparando ese corazón, para que cuando uno vaya y llegue se le pase el mensaje, pero ese mensaje sea del amor de Dios y que Él pueda cambiar. Qué chévere, Santiaguito. Eso es lo que... Qué alegría, Santiaguito, haberte escuchado. Hoy aquí yo tengo un corazón. Este corazón es el corazón de los deseos. ¿Ya? Y yo igual lo hago labor social y me gustaría entregarte a ti y pedirte un favor. ¿Te puedo? Claro. Este es el corazón de los deseos. Como dice corazón de los deseos, quisiera pedirte un deseo hacia mis amigos acá, que nos ven, nos miran, nos regalan un like, comentan, y me gustaría que sigan comentando para que nuevamente el Santiaguito nos visite acá a mi humilde Martín TV. Dales un mensaje y qué haríamos con el corazón de los deseos para ellos. Gracias, mi querido doctorcito Tililín, por la invitación. Gracias, como te digo, a los años. Sí, a tus años. Tenemos tantas cosas por conversar, ¿no? Sí. Es por eso que... Antes que culmines, te comprometo nuevamente que vengas a visitar. Qué bueno, sí, sería para ya hablar un poquito más detenidamente de Sí. cada paso, de cada paso. Con esto quiero decir que el programa de Alcohólicos Anónimos sí funciona. ¿Escucharán bien? Sí El funciona. programa de Alcohólicos Anónimos sí funciona. El que no funciona muchas veces es uno, ¿no? Así es. Sí, pero como les digo, lo más importante, sin ir a religiones, porque la religión es impuesta por los hombres. La religión eres de estos, y Dios no hace acepción de personas. Es un Dios amoroso, misericordioso, un espíritu, un amor, sí, el amor ágape, el amor sacrificial, sí, el esforzarse uno, no, el ceder uno, no, para que incluso sacrificarse uno por los demás. Eso es lo que hizo el Señor. Entonces, este corazón lo tomo el día de hoy y me comprometo las veces que tú quieras, doctorcito, cuando tú me invites, cualquier tema, otro día podemos hablar un poquito más de los pasos, de cada paso más detalladamente, de problemas actuales, como estoy involucrado en esto de la educación, en problemas sociales, podemos abordar eso, ¿no? Pero cada cosa siempre va de la mano, ¿no? O sea, hoy hemos hablado del alcoholismo, a veces uno dice alcoholismo, tomar, chumarse, no. El alcoholismo va de la mano con la enfermedad, con la pobreza física, mental, emocional, espiritual, actitudinal, material, porque uno cuando se consume también pues el dinerito, ¿no? Hagamos vaca y uno tiene, a veces a uno le roba, uno se queda chido y todo esto es una pobreza física, mental, emocional, espiritual, actitudinal, material, con la enfermedad, entonces, y también te aleja de ese poder superior, de ese Dios amoroso, ¿no? Porque uno lo único que quiere es estar en las cosas de la carne, ¿no? O sea, porque tenemos los caminos de la carne y los del espíritu, ¿no? Los de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, borracheras, herejías y tantas cosas, ¿no? Pero dice que los caminos espirituales es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. Qué lindo que es vivir eso. Pero no solo de lengua, sino vivirlo y de accionar, ¿no? Y de dar al prójimo eso, ¿no? Y que los demás puedan dar testimonio de lo que tú estás haciendo, porque es fácil hablar de Dios, fácil hablar de los pasos, pero otra cosa es comprometerse y cumplirla y ser testimonio. Así, amén. Y así que mis estimados amigos seguidores, no se pierdan la próxima con Santiaguito. Chau. Si te gustó, dale un like.